Te le diga al que tiene al lado, consultando a Jehová. Dígale, consultando a Jehová. De verdad, hermano, dígale. Diga yo voy a hablar con el Señor. Aleluya. Diga, yo oraré a Jehová. Aleluya. Amén, amado. Consultando a Jehová es una frase que recurría mucho en el Antiguo Testamento. Hermanos, sabemos que esta frase fue tomada por cada hombre y cada mujer que iba a buscar una respuesta, aleluya, que iba a buscar una dirección divina y no humana para que no sea adivinación. Entonces los hombres y las mujeres de Dios consultaban en lo que la Biblia le llama vidente, que eran los hombres del Señor. También existían profetas, aleluya, que el Señor había levantado para que ellos proclamen la voz del Señor en esta tierra y traigan la respuesta. Ahora bien, los hombres que eran llamados para consultar, aleluya, el nombre del Señor, los que traían la voz del Señor en esta tierra, eran hombres muy respetados y eran hombres apartados, aleluya, y tenidos en alta estima por el hecho que ellos hablaban con el Señor y no eran cualquier tipo de persona. Ahora bien, hermano, mientras nosotros miramos, aleluya, en la Biblia existen muchos varones los cuales consultaron al Señor. Conocemos a un varón llamado Moisés, también a un varón Josué, aún un varón llamado David, y aquí quiero hacer énfasis, hermano. El rey David era alguien, aleluya, que en su tiempo él consultaba al Señor. Y lo que a mí me agrada mientras yo estudiaba la vida de este varón es que este varón frecuentaba hablar con el Señor. Era costumbre de este hombre hablar con el Señor de tal manera que su vida fue fundamentada y la base de su vida fue hablar y consultar al Eterno. La base de su vida era consultar a Jehová y el sustento de su vida en todo momento era alabar al Señor. Pero lo que a mí me agrada de David es que David no solamente habló con el Señor en un tiempo de apuro. David no solamente habló con el Señor cuando todas las cosas iban mal o cuando todo estaba bien. David hablaba con el Señor para rendirle alabanza y adoración. Aleluya. Entonces, hermano, en el texto que hemos considerado en el capítulo 2 del libro de Samuel, aleluya, vemos, aleluya, el contexto de este texto es que David acaba de obtener una victoria porque su vida estaba siendo perseguida por alguien en el cual él confiaba, que era el rey Saúl. Ahora bien, este rey era alguien que no consultaba al Señor, sino que tenía un medio. Este varón consultaba al vidente del Señor, que le conocemos como el profeta Samuel, amén. Entonces este varón perseguía la vida de David, y en este capítulo que estamos leyendo, estamos viendo que David obtiene una victoria, a tal manera que el varón que le perseguía cayó muerto, aleluya, por su propia desobediencia y por su propia falta. Y ahí yo pude entender, hermano, que en la vida de David era una costumbre hablar con el Señor. Y yo me di cuenta que cada hombre, cada mujer de Dios, los que frecuentan y dicen ser cristianos, hijos y hijas de Dios, deben frecuentar y deben tener la costumbre de hablar con el Señor frecuentemente. Tienen que hablar con el Señor en todo instante, en cada momento, aleluya. No solamente cuando la cosa vaya bien, no solamente cuando las cosas vayan mal, no solamente cuando usted se sienta bien, aleluya, encima de las emociones, encima de los sentimientos. Es necesario que el hombre y la mujer que dice ser cristiano hable con el Señor. Vemos, hermanos, que los pastores que están delante de las obras, aleluya, ya no están consultando a Jehová. El material bíblico está faltando, y cuando el material bíblico está faltando, lo que sube es la carne, amado. Entonces, hermanos, estamos, aleluya, estamos viviendo en medio de un tiempo donde las iglesias están siendo dirigidas por ministros que en un tiempo consultaban con el Señor, hablaban con el Señor todos los días, ayunaban casi todos los días y pedían la dirección del cielo. Ahora ellos se dejan dirigir por su carne, por su humanidad, por lo que su concupiscencia está hablando, por lo que a ellos parece que es bien, amado. Y la iglesia no puede moverse de tal manera, porque la iglesia no fue diseñada para operar en ese diseño. La iglesia fue diseñada para operar en ambientes sobrenaturales y a operar, aleluya, en los ambientes extraordinarios de parte del Señor. El Señor ha hablado, Dios mío, y Él habló y Él dijo que nos entregaba autoridad y potestad. Y no puede ser, hermano, que entre medio de la iglesia lo único que tenemos es grito, es bulla, aleluya. Y muchos evangélicos están heraldos por falta de lectura, porque no conocen a quien alaban, no conocen a quien adora. Los hombres que practican el ocultismo, la gente que se dedica a la ciencia oculta, a las artes ocultas, esta gente conoce a quien rinde adoración, porque
ellos costumbran y hablan con la fuente y el sustento de poder. Pero da lástima que muchos evangélicos no conocen al Señor, no conocen con quién hablan, no conocen a quién adoran, no conocen con quién están hablando todo el día. Llegan al culto, hermano, y no saben a quién le están rindiendo adoración. No conocen el poder ni la autoridad la cual está sobre ellos. Ahora bien, amado, hay principios para entrar a la presencia y hay principios para hablar con el Señor. Para hablar con el Señor, guerrero, es necesario tener humildad y obediencia, algo que el rey Saúl no tenía. Vemos que David era alguien obediente a tal manera que dice que el varón era conforme al corazón del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Entonces lo que acontece, hermano, el que no es obediente no puede escuchar la voz del Señor. El que no es obediente, joven, estamos rodeados de un mundo que está siguiendo en pos de sus vanidades, en pos de su desobediencia, y le pone más atención a su carne, a lo que su mente está diciendo. El hombre de Dios no se puede guiar por su emoción. En el momento que el hombre de Dios se conectó con el cielo, ya no sigue igual. Oiga bien, hermano, en el momento que el hombre del Señor se conectó con el cielo y decidió hablar con Jesucristo, su vida no puede ser dominada por sí mismo, y la esencia que le está dominando ahora, aleluya, está requiriendo que usted le adore y que usted se someta a Él en todo momento y a cada instante, y que usted viva rectamente delante de Él en todo momento. Ahora bien, amado, el hombre que perseguía la vida de este guerrero, el rey Saúl que perseguía al rey David, aleluya. David era alguien que apacentaba, aleluya, aleluya, las ovejas de su padre, aleluya. Él pastoreaba estas ovejas, y detrás, aleluya, mientras él estaba en este monte pastoreando estas ovejas, dice la Biblia, aleluya, que este varón fue escogido de parte del Señor, porque fue desechado el rey Saúl y fue desechado el hombre la cual tenía la corona en ese momento, porque el hombre era desobediente. El hombre hacía lo que él quería, el hombre no hablaba con el Señor, el hombre no respetaba los principios de la presencia, el hombre no decidía seguir las direcciones del cielo. Entonces este varón fue desechado a tal manera que su desobediencia lo llevó a su propia muerte, aleluya, por su propia espada. Dice que el varón en un instante, este guerrero, aleluya, era un guerrero tremendo. Dice que en Israel, de los hombros para arriba, no había otro como él en Israel. Y lo que acontece es que este varón fue desobediente, y sucede, aleluya, que por su desobediencia el Eterno lo desechó, el Eterno le quitó la corona, aleluya, y el Eterno fue a ungir a otro varón. Y en medio de esto, aleluya, acontece un evento, aleluya, que me llamó la atención. Mi alma adora a Cristo. Oiga bien, hermano, lo que acontece era que este varón decidió consultar a Jehová, pero dice la palabra que el varón, cuando decidió consultar a Jehová, no halló respuesta, y el varón se encontró turbado, a tal manera que el varón, aleluya, buscaba una respuesta y no hallaba la respuesta ni por sueño, ni por el profeta Urim, ni por los profetas que habían en Israel. Oiga bien esto, hermano. Entonces, por la desobediencia de este varón, aleluya, él fue a consultar una divina. Le dijo a sus siervos que le vayan y le buscasen una mujer que tenía espíritu de adivinación. Entonces este hombre, aleluya, decide ir en pos de esta mujer a buscar una revelación del Señor. Joven que estás aquí, hoy te vengo a hablar unas palabras. Lo que acontece, hermano, es que en el mundo los jóvenes que están de rumbo al mar, aleluya, y su corazón les está guiando, pero no conocen que al final de su camino hay muerte, y no conocen que al final, aleluya, lo que le espera es el sepulcro. Oiga bien, hermano, lo que acontece es que aquí el hombre y la mujer de Dios, el joven y la jovencita que decide seguir al Señor Jesucristo, debe vivir su vida en obediencia, debe hablar con el Señor y frecuentar hablar con Él, porque el Señor que nos llamó no es cualquier cosa, el Rey que nos llamó no es cualquier esencia, Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Habla la Biblia, aleluya, y dice que Él es el Señor de la tierra y los cielos. Oiga bien, amado, este hombre es una sustancia demasiado poderosa. Este Dios es tan maravilloso que el varón vino, aleluya, en forma de hombre, y este rey en forma de hombre se humilló totalmente, siendo 100% Dios y 100% humano, y el hombre se hizo obediente. Vemos un ejemplo claro en la Biblia, que es el Señor Jesucristo, aleluya, que el varón se hizo humilde y obediente hasta la muerte, y este varón en su humildad, aleluya, era un ejemplo para todos nosotros, aleluya. Nosotros miramos que mientras Jesús caminó
caminaba, él tenía dos oficios. Él predicaba y después que él predicaba se escondía y oraba. Oiga bien, hermano, este varón no hacía cualquier cosa. Él dejó, aleluya, las reglas hechas para la iglesia. Entonces yo no entiendo cómo es que hay jóvenes, hay jovencitas que dicen ser cristianas, pero no hablan con el Señor, no hablan con el Rey. Aleluya, estamos rodeados de pastores, evangelistas, que dicen conocer al Señor, que dicen hablar palabras, pero lo que están haciendo, lo que está aconteciendo en estos tiempos, es que estos varones no están hablando palabras, sino que están hablando de su mente. Mira, cuando la teología se te acabe, cuando se te acabe el recurso, aleluya, cuando se te acabe la universidad, oiga bien, el Espíritu Santo te está esperando y dice, vuelve a hablar. Amén. Oiga bien, hermano, lo que acontece es, hermano, lo que está sucediendo es que la iglesia tiene que frecuentar, hablar con el Señor. La iglesia tiene que frecuentar, hablar y conectarse a lo sobrenatural, a lo divino, a la esencia que es Jesucristo. Oiga bien, hermano, ahora hay algo más, aleluya. El hombre que habla con el Señor es rodeado de señales. El hombre que habla con el Señor es rodeado de la evidencia que un día estuvo en la presencia y tiene evidencia para manifestar que él estaba hablando con el Eterno. Aleluya. El pastor que ora al Señor, el pastor que alaba, el pastor, aleluya, que habla con el Señor. Este pastor no es cualquier cosa, sino que en su iglesia se le manifiesta que él, aleluya, estuvo en un momento en la presencia del Señor y decidió hablar con el Señor y puso, aleluya, esa fuente hacia la vida. Oiga bien, amado, entonces el punto importante aquí, hermano, es que no debemos soltar la comunión por ninguna cosa. Debemos soltar, aleluya, la alabanza al Señor. Joven que está aquí, para tú conocer a quien la alaba es necesario que tú le hables. Para tú conocer, guerrero, con quien, aleluya, quien le está sirviendo, es necesario que tú le alabes, es necesario que tú le rindas adoración. A los pastores que están aquí, a los que ministran en la alabanza, usted no puede cantar si no sabe a quién le está adorando. Usted no puede alabar, aleluya, no puede levantar la mano si no sabe a quién le está adorando. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Oiga bien, hermano, hay algo demasiado fuerte en esto, aleluya, y es que el Señor demanda esto, que todos le busquen, aleluya. El Señor habla en su palabra, aleluya, procurad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, aleluya. Estamos viendo y estamos rodeados de muchos evangélicos, aleluya, que dicen conocer al Señor y dicen que hablan con el Señor, pero la paz está faltando en su vida. Tienen una santidad, son sepulcros blanqueados, hablan de una santidad que no conocen, hablan de una santidad, un fingimiento, aleluya, algo que no proviene del Señor. Y eso no puede ser así, guerrero. Estamos rodeados de evangelistas que están predicando una cosa, pero en el secreto tienen pensamientos raros, aleluya, y no reprenden, aleluya. Ellos en su secreto, aleluya, están hablando con los espíritus malignos, hablan con los espíritus lasciviosos, y delante del público están reprendiendo esos espíritus. La gloria no trabaja así, hermano. Jovencita, joven, la gloria no trabaja así. Oiga bien, hermano, el Dios que usted le sirve no es cualquier cosa. Hoy le voy a contar algo, hermano. Mientras yo estaba en el mundo, yo rechazaba al Señor y no ponía atención al llamado que Él tenía. El Señor me habló por un sueño un día en mi vida y yo no conocía lo que era esto. Me levanté espantado y me levanté turbado y yo no sabía qué es lo que estaba aconteciendo con mi vida. De pronto yo me levanté, me fui a fumar, me fui a drogar, me puse loco para olvidar el sueño porque estremeció a mi espíritu. A los 3 meses yo me encuentro huyendo de las patrullas en un puente, aleluya, y cuando veo el gas se le acaba al carro y yo veo, Dios mío, que el carro choca y nosotros caemos de un puente. Al instante yo dije, Señor, perdóname. Yo conocía que iba a ir al infierno porque sabía el que me estaba llamando no era un ser natural. Yo sabía el que me estaba llamando, yo sabía el que me estaba llamando no era alguien normal, no era un humano, era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que me estaba llamando era Jesucristo. El Espíritu Santo trataba con mi vida y yo no ponía atención. Oiga bien, hermano, de pronto en este momento yo digo, Señor, perdóname. Mi espíritu fue arrebatado de mi cuerpo y yo quedo viendo en el carro y yo estoy viendo que todos los otros varones quedan inconscientes. Y cuando lo que estoy viendo, amado, yo digo, estos varones que están
muerto, cuando vengo a ver mi cuerpo, yo no tenía ninguna herida, yo no tenía ninguna cicatriz ni en mi espalda, no tenía huesos quebrados. Al momento yo vi como una sombra entraba al carro y yo miré, aleluya, como consumía la energía oculta, esta energía, esta fuente de poder, aleluya, tormentosa. Yo miré como entró al carro y mi corazón se atemorizó y yo estaba siendo atormentado en mi mente, y de pronto yo digo, Señor, ¿cuándo va a parar? Cuando de pronto el carro chocó con el piso y yo digo, Dios mío, y cuando alzo mis ojos, el carro está prendido en llamas, el carro está prendido en fuego, y estoy viendo a los jóvenes, los cuales que estaban conmigo, y estos varones que están tirando sangre hasta por los oídos, hasta por las orejas, aleluya, aleluya, le chorreaba la sangre, su cabeza llena de sangre, aleluya, su columna quebrada, su pierna quebrada, sus brazos quebrados. Y yo decía, Señor, que yo no me daba cuenta lo que estaba aconteciendo, porque yo estaba loco. Cuando de pronto yo llego al hospital y me dice la enfermera, tú no sabes, es un milagro de Dios que tú estás vivo. Yo digo, Dios mío, ahí fue cuando yo, aleluya, reinicié los datos y dije, el Señor me está llamando. Ahora yo conozco a quien adoro. La iglesia no está desafiando los pronósticos de esta tierra. Hasta que la iglesia no desafíe los pronósticos y las leyes físicas, la iglesia no va a experimentar gloria, la iglesia no va a experimentar lo divino, la iglesia no va a experimentar lo sobrenatural si la iglesia sigue viviendo su condición. A su nombre. Estamos rodeados de una iglesia, hermano, que dice tener fe y no camina con la fe, la cual es agradable al Señor. Y vemos que en la Biblia la fe es una herramienta demasiado importante, ya que la Biblia establece, aleluya, que por la fe comienza todo. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos esto en cuenta, hermano, nosotros estamos viendo que la fe es la herramienta principal para que tú alabes al Señor, porque por la fe tú vas a hablar con Él. Por la fe tú le vas a confesar, amigo que está aquí en esta noche, los amigos que se encuentran en este lugar, es necesario que tú deposites tu fe en el Señor Jesucristo y que hoy tú le consultes y le digas, Señor, perdóname, perdona mis pecados, aleluya, yo creo que tú muriste y al tercer día tú resucitaste, porque es necesario que todo el mundo, aleluya, venga y acuda al llamado que Jehová está haciendo, ya que la Biblia establece y dice que la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, lo importante de esto es que la iglesia no puede seguir viviendo en su ñoñería. La iglesia tiene que dejar su mala maña. La iglesia tiene que dejar, aleluya, su mala costumbre. La gente quiere ver gloria, pero no le gusta ayunar. Usted le pregunta cuándo fue la última vez. Hace 6 meses que no hacen un ayuno. Oiga bien, hermano, hace 6 meses, aleluya, que no alaban, que no adoran. Yo me enteré de algo hace unos días, hermano, y yo miré, aleluya, que hay una rutina entre los cristianos que dicen, me voy a meter en una semana de oración, y el mes entero después no ora. Señor, reprenda al diablo. El Señor dijo que velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Oiga bien, hermano, la gente está hablando de algo que no conoce, están hablando de una fuente que no conoce. Yo no tolero a los cristianos hipócritas que dicen alabar al Señor, que dicen conocer a Dios, varón, y no buscan su rostro, y no le buscan y no se someten. ¿Cómo es que la iglesia tiene poder y la iglesia no está operando en la dimensión la cual el Señor Jesucristo les creó? Alguien alaba, hermano, alguien alaba, hermano. Entonces, el hombre y la mujer, la fe es demasiado importante, amado, que esta fe, cuando tú consultas a Jehová, el hombre y la mujer que consulta al Eterno, este hombre, aleluya, no tiene otra salida. El hombre y la mujer de Dios que acude al llamado de Jehová y comienza a hablar con el Eterno, no tiene otra salida. Si tú tienes un plan B y un plan C, esa no es fe, es fingimiento. No es fe, es emoción, aleluya, hermano. Y sin el Espíritu Santo no es libertad, es libertinaje. Oiga bien, hermano, es necesario, aleluya, que tú vengas al llamado y tú solamente encomiendes tu mano a Él. Cuando yo estudiaba lo que era encomendarse, era semejante a un bebé que se encomienda en las manos de su papá y ni por su mente está cruzando que el papá lo va a dejar caer. Así debe ser el cristiano. El hombre y la mujer de Dios debe depositar la confianza, hablar con el Señor y solamente confiar en Él, solamente dedicarse a Él, solamente, aleluya, alabarle, aleluya, y creerle a todo lo que Él ha llamado. No es necesario, aleluya, hacer nada más. No es necesario tener plan B. No es
necesario tener, aleluya, tener una plan C, aleluya. Es necesario que tú encomiendes tu vida y tú le conozcas, amado. El mundo está necesitado, el mundo está necesitado de ministros de oración, ministros que hablen con el cielo, ministros que hablen con el eterno, ministros que hablen con el excelso, porque allá hay vidas que no conocen la gloria, allá hay vidas que no conocen al Espíritu Santo, y usted no le puede venir con una palabra en la carne, usted no le puede venir con teología y doctrina a los seres humanos. La doctrina, aleluya, y la teología no cambia, lo que cambia es la palabra de Cristo. Alguien alaba, hermano. Lo que cambia no es la, aleluya, no es la hermenéutica, aleluya, no es la escatología, lo que cambia es la palabra del Señor. Estamos guerrando, hermano, porque mucha gente se ha agarrado de la teología y la gente no decide creer, la gente no decide, aleluya, participar de lo que es la fe en el Señor. Yo creo en el orden, hermano, yo creo que debe haber un orden, pero hasta tal punto, hermano, estamos guerrando, aleluya, y estamos estancando en la manifestación del Espíritu Santo, porque decidimos meter la doctrina, aleluya, sobre el Espíritu Santo. Dese cuenta, hermano, el avivamiento, la gente dice que cayó en Hechos 2, el avivamiento no cayó en Hechos 2, el avivamiento cayó cuando los hombres y las mujeres decidieron intimar con el Señor. Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14, dice la Biblia que los discípulos que entraban al aposento alto y perseveraban en oración, cuando de repente llegó el día de Pentecostés. Oiga bien, hermano, estamos rodeados de evangélicos que no conocen lo que significa Pentecostés y dicen que alaban al Señor. El Pentecostés no tiene nada que ver con fuego. El Pentecostés era una palabra, aleluya, sacada del hebreo, que significa 50, y esta palabra, aleluya, era una tradición solemne que se celebraba 50 días después de la Pascua, aleluya, para que usted vea, en medio de la tradición Dios metió el avivamiento, porque habían hombres y mujeres que hablaban, que consultaban y que adoraban su nombre. A su nombre el avivamiento no cae. ¿Cómo se llama esta campaña, pastor? Pastor, ¿cómo se llama esta campaña? Aleluya, avivando del fuego del Dios que hay en, aleluya, el don de Dios que hay en ti. Para avivar el fuego es necesario estar de rodillas, es necesario hablar con el Señor. Para avivar la gloria es necesario meterse al cuarto, aleluya, esconderse de nuevo y hablar con el Señor Jesucristo. Para sentir la gloria, para meter el avivamiento es necesario volver, aleluya, al principio. Es necesario volver a la palabra con el eterno, a su nombre. A su nombre. A su nombre. Algunos me están viendo serio, aleluya. Reprendo al diablo. Reprendo al diablo, aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, lo fuerte de esto es que el avivamiento no se puede soltar, aleluya, porque el avivamiento es lo que cambia, aleluya. Cuando el avivamiento llega, el Espíritu Santo está fuerte en uno y uno tiene el valor de ir a predicar y hablarle a la vida y hablarle a las almas. Entonces el hombre y la mujer de Dios, aleluya, el cual dice ser evangélico, el que dice ser cristiano, debe estar lleno del poder, debe estar lleno del Espíritu, debe estar lleno de las señales, aleluya, para impartir esto al hombre y a la mujer que no conoce. Los jóvenes de estas congregaciones tienen que estar llenos del poder, deben estar llenos del fuego del Espíritu Santo, para que vayan y proclamen. ¿Cuál es tu nombre, varón? ¿Cuál es tu nombre, varón? Brian, es necesario que tú estés lleno del Espíritu Santo, guerrero, para que tú hables a las almas y que tú hables a la vida, guerrero. Es necesario que tú sigas predicando, guerrero. Es necesario que tu boca sea usada para hablarle a las almas y para hablarle a la vida. Es necesario que tu boca proclame el nombre del Señor Jesucristo, porque tú no eres cualquiera, guerrero. Entre muchos, aleluya, solo uno llena los recursos y tu boca fue hecha para hablar palabra del Señor. Entonces tú no puedes gastar tu tiempo, guerrero, en las cosas de este mundo. Es necesario que tú vengas al Señor, que hables con Él y expongas las palabras de Él a los que no le conocen, aleluya. Entonces, hermanos, los hombres y las mujeres de Dios, aleluya, están siendo burlados. A Jesucristo no le hacían memes, a Jesucristo no le sacaban videos, de Jesucristo no se burlaban, a Jesucristo lo que le llamaban era blasfemo, pero al hombre lo respetaban, porque el hombre cargaba gloria, el hombre cargaba avivamiento, el hombre cargaba las señales. A Jesucristo no se burlaban de Él. Sí,
lo crucificaron, pero Él se entregó. Él era el que tenía suprema autoridad, el que tenía suprema gloria. Entonces yo no entiendo cómo es que a la iglesia le están haciendo burla, cómo es que le están haciendo chistes, cómo se están riendo de los hombres y las mujeres que dicen conocer al Señor. Yo no entiendo eso, hermano, porque a Cristo no le hicieron memes, a Cristo, aleluya, no le estaban, aleluya, diciéndole chistes raros, aleluya. Jesucristo no hablaba cositas raras con la gente, aleluya. Jesucristo cargaba avivamiento, Jesucristo cargaba gloria, Jesucristo cargaba esencia. Dice la palabra en hebreo, aleluya, Cristo es la imagen de su gloria y el resplandor de su sustancia. Oiga bien, hermano, el Señor Jesucristo, aleluya, es la misma gloria en esencia. Por ende, el hombre que decide perseguir al Señor Jesucristo, es necesario que también cargue esta esencia, porque el Señor Jesucristo dijo: he aquí, os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes. Entonces yo no entiendo, hermano, porque cuando le visita, aleluya, un ruido, aleluya, raro en la noche, usted prende la luz, aleluya. Ese no es un hombre que conoce al Señor, ese no es hombre, aleluya, que conoce la eternidad, ese no es hombre, aleluya, que habla con Jesucristo, aleluya. Evangélicos, jóvenes que están aquí en este lugar, oiga bien, hermano, yo vengo a hablarte de un Dios que existe, yo vengo a hablarte de una esencia que es verdadera, aleluya, una fuente de poder que existe. Oiga bien, hermano, la iglesia debe de seguir al Señor Jesucristo, la iglesia debe, aleluya, arroparse y aferrarse debajo de las alas del Señor Jesucristo, porque hay señales contundentes, aleluya. Dese cuenta, aleluya, que en medio de las persecuciones fue cuando más avivamiento y más gloria vieron los varones de Dios, aleluya. En estos tiempos peligrosos, aleluya, estamos rodeados de evangélicos que están infundidos de temor, que están llenos de miedo, que están, aleluya, llenos, aleluya, de cobardía. Dios te bendiga, guerreros, que están llenos, aleluya, aleluya, de malicia en sus corazones, que están llenos de nervios, aleluya, porque dicen: aquellos azules me van a venir a buscar. Reprendo al diablo. El hombre de Dios no es cobarde. Y aquí la Biblia establece: Dios no ha dado espíritu. Entonces, ¿por qué veo cristianos que influenciados por ese espíritu? ¿Por qué veo cristianos que no les gusta predicar la palabra? Yo veo cristianos, aleluya, que les encanta el púlpito. A los jóvenes está bueno que tú tomes oportunidad, aleluya, pero la necesidad está allá afuera, guerrero. La necesidad está allá, aleluya, en medio de los puntos de droga. ¿Cómo es que la iglesia le va a tener miedo, aleluya, a una arma? Si tú conocieras a la esencia, si tú conocieras a la voz que te habló, por aleluya, yo conozco a jóvenes que llenos de drogas tuvieron sobredosis y ellos decían: yo no puedo morir, y de pronto la voz del Señor les decía: ¿quién te dijo a ti que no tengo el poder de quitarte la vida cuando yo quiera? Oiga bien, hermano, la esencia que le llamó a usted es el Rey Supremo de toda la tierra, el Rey, aleluya, sobre toda cosa, sobre toda criatura, aleluya. Dese cuenta, aleluya, que la cárcel, usted mete al ladrón en la cárcel, él sale y sigue robando. Usted mete al drogadicto en la cárcel, él sale y se sigue metiendo droga. Pero cuando aleluya, el drogadicto, el ladrón se encuentra con Cristo, deja su mala maña y decide seguir al blanco perfecto. Aleluya, hermano, el hombre que se topa con Cristo no sigue igual. El hombre que conoce a Jesucristo no sigue de lo mismo. El hombre que conoce a Jesucristo, aleluya, no sigue siendo humano. El hombre, aleluya, que se conecta con la eternidad, no sigue siendo, aleluya, el mismo, aleluya, el mismo humano apático.